alimentos funcionales y su efecto en la salud, con la doctora Isabel Medina Vera, egresada de la licenciatura de Nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de Querétaro, maestra y doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede de los proyectos de investigación en el Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Realizó su estancia académica en la Universidad de Connecticut en el Departamento de Ciencias de la Nutrición, Storrs, Connecticut, en Estados Unidos. Cuenta con la certificación de buenas prácticas clínicas en proyectos de investigación por el National Institute of Health de Estados Unidos y actualmente es investigadora en ciencias médicas e integrante del Comité de Investigación en el Instituto Nacional de Pediatría y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora a nivel de posgrado y cuenta con 25 artículos de investigación en revistas internacionales indexadas y 2 capítulos de libros. Realiza investigación en el área de nutrición e investigación clínica. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Isabel Medina. Le cedemos la palabra. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi presentación. ¿Ahí la pueden visualizar sin problema? Sí, sin problema. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar de este tema, que sin duda es un tema muy interesante y además es tendencia actual en alimentación y en nutrición. Y lo primero es la parte conceptual. ¿Qué se considera un alimento funcional? No existe como tal una definición universal de qué es un alimento funcional. De hecho, tampoco existe un consenso de cómo llamarlos. Lo más habitual es alimento funcional. Sin embargo, ustedes también van a encontrar que les llaman nutracéuticos, que les llaman superalimentos. En este consenso que se dio en Estados Unidos, Canadá y Europa, ellos los definen como aquellos alimentos que además de aportar un valor nutritivo, también proveen compuestos bioactivos que pueden tener un efecto potencialmente benéfico para la salud. Pero lo que es muy importante en esta definición es que se consumen de manera regular como parte de una dieta variada. Es decir, nosotros no comemos alimentos de manera aislada y se comparten, o más bien se tiene que tomar en cuenta como parte de una dieta regular que se lleva habitualmente. Ahora, hay muchas discrepancias acerca de los alimentos funcionales. La primera, como lo vimos, pues es desde la definición, desde el concepto, cómo llamarlos. Sin embargo, muchos se debaten que en realidad todos los alimentos son funcionales. Aportan un sabor, aportan un valor nutrimental, y es cierto, no porque estos sean funcionales los otros dejan de serlo. Sin embargo, ese término funcional es porque estos compuestos bioactivos tienen ese plus que le da el alimento y que podría potencializar efectos en la salud. Hay dos cosas importantes igual en la definición. Una es la fuerza de la evidencia con la cual nosotros vamos a decir que los alimentos funcionales sí tienen un efecto potencial en la salud, y la otra son las consideraciones seguras. Generalmente cuando se hacen estudios en alimentos funcionales, son ensayos clínicos de corta duración entre comillas, porque puede ser un mes, puede ser 6 meses. Sin embargo, casi siempre en las limitaciones del artículo se dice, se necesitan estudios para valorar la seguridad a largo plazo. Entonces, esas son como de las cuestiones importantes en estas definiciones de alimentos funcionales. Ahora, este es un dato muy interesante. El primer país que reconoció los alimentos funcionales fue Japón. Debido a los altos costos de salud, que seguro no se comparan a los que tenemos en México, ellos decidieron aprobar ciertos alimentos que tuvieran evidencia científica y que sí tuvieran un efecto potencial en la salud. Y lo que hizo esta Secretaría de Salud de Japón fue ponerles este sello, que es un sello FOSHU, que significa alimentos de uso específico para la salud, y de esa manera la gente visualmente ya puede decir, ok, este alimento tiene un efecto potencial. De los más reconocidos son los que ustedes ven en la diapositiva: el café sin azúcares añadidos, igual el yogur sin azúcares añadidos y el té verde. Y si se fijan, estos productos justo tienen este sello FOSHU, en donde uno puede identificar que en realidad sí tiene una evidencia científica y que sí pudiera tener un efecto potencialmente para la salud. Ahora, es importante que se respalde ese efecto potencial. Entonces, generar toda esa evidencia de un alimento funcional debería tener estos tres estratos o tipos de estudio. Los estudios in vitro y estudios en animales, sobre todo, son para conocer el mecanismo por el cual está haciendo un efecto. Difícilmente podemos dar una recomendación con este tipo de estudios a la población en general.
Los estudios clínicos, eso sí ya sirven para ver la efectividad, para ver la seguridad, que a lo mejor no es a largo plazo, o más bien tendrá que presentarse estudios a largo plazo para que se pudieran llevar a cabo. Esta parte es muy importante porque a veces en nutrición la delegamos un poco. Sin embargo, pues nosotros tenemos que hacer nutrición basada en la evidencia. Y todos los estudios son importantes en este caso para alimentos funcionales porque de una u otra manera nos van a servir. Sin embargo, les decía, los estudios que están en la parte de abajo de esta pirámide tienen una débil fuerza de evidencia para la recomendación. A veces es muy complicado poder extrapolar estas investigaciones o estas recomendaciones hacia humanos porque generalmente usan dosis tope, porque generalmente las condiciones son muy diferentes a las de humanos. Entonces, este tipo de estudios nos van a servir, uno, para ver los mecanismos de acción que está llevando cierto nutrimento o cierto compuesto bioactivo. Y algo muy importante es que algunas preguntas de investigación que no se pueden abordar a nivel clínico, nos pueden contestar este tipo de investigaciones. A un nivel medio de fuerza de evidencia para la recomendación están los estudios observacionales, las grandes cohortes, los casos y controles. Quizás estas por el tiempo sí se puede evaluar el consumo crónico del compuesto bioactivo. Sin embargo, como son estudios en donde el investigador no está controlando muchas variables, pueden haber variables confusoras o variables al momento de reportar. Hablemos del consumo de café, qué es alto, qué es bajo, a veces es complicado recordar lo que uno comió ayer, entonces este tipo de seguimientos son complicados. Y con este tipo de estudios solo podemos ver asociación. Finalmente tenemos a los ensayos clínicos, que ahí el investigador sí tiene que ver con la intervención por ejemplo, del compuesto bioactivo del alimento, controla ciertas variables, pero muchas veces es un consumo agudo, entre comillas, porque les decía, es un seguimiento a lo mejor de 3 meses, de 6 meses, pero no va más allá. Sin embargo, en estos estudios sí podemos ver causalidad, porque el investigador sí está controlando esas variables. Y hasta la punta de esta pirámide tenemos la fuerza de recomendación más fuerte que viene de revisiones sistemáticas. Este tipo de estudios, o diseños de estudio, perdón, lo que hacen es ponderar, o no se promedia, pero se juntan los ensayos clínicos, las cohortes, y se evalúa cómo se hicieron, cuánta N tuvieron, y de esa manera tenemos de manera más global un resultado. Ahora, ¿por qué me gusta poner esta diapositiva? Porque obviamente, si nosotros vamos a dar una recomendación del consumo de un alimento funcional y viene de estudios en células o de estudios en animales, muy difícil vas a poder decir la cantidad de alimento funcional. Sin embargo, cuando viene de revisiones sistemáticas, tú ya sabes que hay atrás de eso varios ensayos clínicos, varias cohortes, y por lo tanto, eso sí nos podría dar una fuerte recomendación en cuanto al alimento funcional. En esta diapositiva y en la que sigue, les voy a mostrar algunos alimentos funcionales que Estados Unidos tiene aprobado. Están, por ejemplo, las margarinas fortificadas, la soya, el jugo de arándano, los pescados grasos. Obviamente en este no hay muchos alimentos endémicos, por ejemplo, de México. La doctora Nimbe, que justo ayer presentó, tiene muchos estudios, su grupo de trabajo, del nopal, porque es un alimento endémico aquí de México. La doctora Salia Ávila, igual en Mérida, tiene estudios acerca de la chaya como alimento funcional. Entonces, obviamente aquí no vamos a ver reflejados algunos alimentos que hay en las demás partes. Y como pueden ver, como lo exponen, es el alimento funcional, el compuesto bioactivo, el potencial efecto benéfico, y aquí está justo lo del tipo de evidencia y qué tan fuerte es la evidencia. Una cuestión importante también en los alimentos funcionales, hay que preguntarnos o hay que poner en una balanza hacia quién va dirigido. Por ejemplo, el jugo de arándanos, por sus compuestos bioactivos, se sabe que podría tener una importancia en la reducción de infecciones del tracto urinario. Sin embargo, si ustedes ven la recomendación, son 300 mililitros al día. Si nosotros vemos la etiqueta de un jugo de arándano, vean que por 200 mililitros tiene 22 gramos de azúcares. Esto quiere decir que si nosotros nos apegamos a esta recomendación que dan para poder tener este efecto benéfico, tendríamos 33 gramos de azúcares.
¿Qué pasa si es un paciente que vive con diabetes y tiene una infección del tracto urinario? ¿Estaría bien darle 33 gramos de azúcares? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer justo es poner en una balanza el efecto benéfico del alimento funcional, pero en este caso, ¿cuánto necesitamos para llegar a ese efecto? Esta es la otra parte de la tabla. Aquí viene, por ejemplo, el ajo, el té verde, y otra cuestión importante también en los alimentos funcionales es esta parte de que muchas veces en los estudios no se usa el alimento funcional como tal. O sea, por ejemplo, en el ajo no les dan 3 cabezas de ajo, ¿no? Les dan el compuesto bioactivo de manera más concentrada, y entonces para poder llegar a esta recomendación, nosotros nos preguntamos, ¿cuánto se necesita de comer del alimento para poder cumplir con este efecto benéfico? Que esas son las cuestiones a veces un poco complicadas en alimentos funcionales. Para cuestión de esta plática, solo les voy a hablar de estos 4 alimentos funcionales por cuestión de tiempo, y empezamos con el primero. El café, sabemos que es de las bebidas que se consumen, de las que mayormente se consumen a nivel mundial. Y tiene alrededor de 800 compuestos bioactivos. Sin embargo, los que ustedes ven en esta diapositiva son los más estudiados. Obviamente la cafeína, que esta va a depender del tipo del café, de cómo se prepara, pero también existen estos diterpenos que la cantidad de diterpenos que hay en el café también dependen de si se usa filtro o no. Generalmente estos se quedan en el filtro de papel. Aquí hay una cuestión importante porque los diterpenos se ha asociado con aumento de las concentraciones de colesterol. Sin embargo, también se sabe que estos diterpenos podrían tener un efecto antiinflamatorio. Entonces ahí también es un poco contrastante. Lo mismo, evaluar hacia quién va dirigida nuestra recomendación para poder dar ese tipo de recomendaciones. Otro de los compuestos que tiene el café son estos ácidos clorogénicos, que en realidad son ésteres de polifenólicos, y se encuentran más cuando el café es más verde. Conforme se va tostando el café, esta cantidad de ácidos clorogénicos se va perdiendo, y también depende de la variedad del café. Estos son los compuestos bioactivos que tiene el café. Ahora, de acuerdo al impacto de la salud, hay muchos estudios acerca de la incidencia de diabetes, enfermedad hepática, para control de peso, para atletas de alto rendimiento, enfermedad cardiovascular. Realmente hay estudios en síntomas gastrointestinales, salud mental, materna. Para cuestiones de la plática, ahorita vamos a ver diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Si ustedes quieren adentrarse más en este tema del café, les recomiendo leer esta revisión que viene englobado muchas patologías, o si no, al final les voy a dejar mi usuario de Twitter. El año pasado di una plática y viene un poco más extensa esta parte del café. Ahora, con relación al consumo de café y el riesgo de incidencia de diabetes, se ha asociado de manera inversa. En esta revisión que les presenté, el screenshot que les presenté anteriormente, lo que hicieron fue evaluar el consumo bajo, que eran menos de 3 tazas de café, versus un consumo moderado alto. Moderado alto lo consideraron de 3 a 5 tazas de café al día. Y lo que vieron es que el grupo que consumía de moderado a alto consumo de café tenía 1.4 veces menos probabilidad de tener incidencia de diabetes en comparación con los que tenían un consumo bajo. Si nosotros vemos esta gráfica del riesgo relativo, aquí está diabetes, vemos cómo la incidencia va disminuyendo conforme van aumentando las tazas de café al día. Ahora, ¿qué mecanismos están influyendo para que se lleve a cabo esta parte de que tenga menor incidencia a diabetes tipo 2? Este es un resumen muy pequeño acerca de los mecanismos, pero se propone que podría ser, por un lado, la cafeína, con un efecto termogénico y que ayudara a la pérdida de peso. Pero la otra, justo son los ácidos clorogénicos, porque se ha visto que no solamente el café normal tiene este efecto de incidencia de diabetes, sino que también el café descafeinado. Entonces, eso hace pensar que el efecto está más dado hacia los ácidos clorogénicos. Los mecanismos que se han propuesto es la disminución de estas enzimas que finalmente tienen un impacto en la absorción de glucosa,
la regulación de incretina. Si ustedes recuerdan, las incretinas son estas hormonas que se generan en las células L del colon, en las células K del yeyuno, y lo que hacen es incrementar la acción de la insulina. Y entonces se ha propuesto que esto podría disminuir la regulación de la glucosa. También se propone, esta hipótesis, que este ácido clorogénico podría ayudar a la translocación de estos transportadores y de esa manera disminuir la captación de glucosa por parte de los tejidos. Todos estos compuestos finalmente van a tener un impacto en la reducción de resistencia a la insulina y en la reducción de los niveles de glucosa. Estos son los mecanismos que se plantean. Sin embargo, esto no viene en la diapositiva pasada, pero también ahora hay varios estudios en que la microbiota intestinal podría tener un efecto en el metabolismo de estos ácidos clorogénicos y aumentar dos especies. Una sería Bifidobacterium, que está asociada con la disminución de marcadores de inflamación, y la otra es que puede, o se ha visto que en modelos animales, puede disminuir estos dos ratios, Firmicutes bacteroidetes y Bacteroidetes prevotella. Este está relacionado en niveles altos a patrones de obesidad. Sin embargo, el consumo de café disminuye este ratio. Y este Bacteroidetes prevotella, en humanos se ha visto que también disminuye cuando hay cambios de estilo de vida. Entonces, se podría decir que también la microbiota podría estar jugando un papel importante en los resultados o desenlaces del consumo de café. Ahora, con respecto a enfermedades cardiovasculares, hay mucha discrepancia. Algunos estudios dicen que podría ser un riesgo el consumo de café, otros que no tiene efecto, y otros que es un efecto benéfico. En realidad, lo que está pasando es un efecto tipo J. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando va aumentando el consumo de café, al parecer el riesgo relativo hacia enfermedad cardiovascular va bajando, pero cuando se está incrementando el consumo de café, vuelve a aumentar. Esto podría ser el efecto de que va bajando debido a los antioxidantes. Sin embargo, el aumento que podría ser a riesgo a enfermedad cardiovascular puede ser por esta cantidad de diterpenos que les comentaba hace un momento. Se ha visto que el café, cuando es filtrado, no tiene un impacto en la cantidad ni de colesterol total, ni de LDL, ni de triglicéridos. Sin embargo, cuando es este café que se hierve en los granos y que no pasa por el papel filtro, sí hay un aumento en las cantidades de colesterol total, LDL. Por lo tanto, es importante saber qué tipo de café tiene qué cantidad de diterpenos. Obviamente aquí el café turco tiene mayor cantidad de diterpenos, y vean el aumento del colesterol en relación al consumo de este café en comparación con el que tiene filtro de papel. Por lo tanto, la recomendación para consumo de café es de 3 a 4 tazas de café, menos de 400 miligramos de cafeína al día, y ahí sí va a depender de qué tipo de población tenemos. Si es alguien con dislipidemia, pues prefería a lo mejor que sea café filtrado. En mujeres con intención de embarazo, sí disminuir la cafeína a menos de 300 miligramos de café, y en personas con presión arterial y ritmos cardíacos irregulares, limitar la cafeína. El yogur también es considerado un alimento funcional. Dentro de sus compuestos bioactivos están los probióticos, están los micronutrientes, calcio. Sin embargo, ahora se está estudiando esto que le llaman la matriz láctea, en donde no solamente se le da o se le adjudica una función a uno solo de los compuestos bioactivos que tiene, sino es como toda la sinergia entre probióticos, péptidos bioactivos, ácidos grasos bioactivos, la proteína, los productos que salen de la fermentación láctica. En cuanto a la evidencia de que hay del yogur con pérdida de peso, en estos grandes estudios de cohortes que se han llevado a cabo en Estados Unidos, se sabe que en el seguimiento de 4 años sí tuvo un efecto en la reducción de peso. De hecho, es muy similar, por ejemplo, al consumo de frutas o al consumo de granos enteros. En cuanto a la ingestión de yogur con asociación de diabetes tipo 2, en este metaanálisis se encontró que el grupo que consumía al menos un yogur al día tuvieron 1.2 veces menos probabilidad de desarrollar diabetes en comparación a quien no lo consumía. Ahora, los mecanismos propuestos, pues obviamente van por el lado del efecto de los probióticos, y que finalmente lo que hacen es aumentar estas bacterias benéficas. Esto hace que finalmente disminuyan las bacterias patógenas que hay mayor homeostasis o hay una homeostasis intestinal, y también se ha relacionado con menor permeabilidad intestinal, que finalmente tiene un impacto en la reducción de la inflamación, tiene un impacto en la endotoxemia metabólica,
Y se sabe que justo las especies Streptococcus thermophilus, por ejemplo, podría regular el pH a la baja y de esta manera aumentar la solubilidad y que se tenga una mayor captación del calcio. En cuanto a la matriz láctea, la verdad es que la mayoría de los estudios aún son in vitro, aún son en células, pero se sabe que también podría tener un efecto. ¿Cómo incluirlos en la dieta? La recomendación es al menos una porción diaria. Algo muy importante es que todos estos estudios son obviamente sin azúcares añadidos, entonces preferir aquellos yogur que son plain y generalmente pues los consumimos en el desayuno, pero también el simple hecho de cambiar, por ejemplo, aquellas recetas que tienen crema ácida por yogur natural sin azúcar y sin ese sabor dulce, pues en realidad nos estaríamos ahorrando calorías, sobre todo provenientes de grasa saturada, y podríamos tener el efecto benéfico del consumo de yogur. El huevo es un alimento igual un poco controversial. Aquí tenemos algunos de los compuestos que tiene, sobre todo haciendo énfasis en estos carotenoides, luteína y zeaxantina, y en los fosfolípidos, fosfatidilcolina. Si se acuerdan, o bueno, más bien hace 52 años, 1968, la Asociación Americana del Corazón lanzó una alerta de no consumir más de 300 miligramos al día del colesterol dietario. Sin embargo, hizo una recomendación extra de no consumir más de 3 huevos a la semana, porque se asociaba a enfermedad cardiovascular, pero muchos de los estudios no contaban con las variables confusoras del consumo de grasa saturada. Pasaron más estudios y lo que se vio es que no hay asociación entre el colesterol dietético y el consumo de huevo. Esto, por ejemplo, es una gráfica que indica el consumo de 1 hasta 7 huevos y el riesgo relativo no aumentaba. Las guías actuales en Estados Unidos ya no hacen esta limitación de los 300 miligramos de colesterol al día y tampoco esta recomendación de no consumir más de 3 huevos a la semana. Hay diversos estudios del consumo de huevos, sobre todo en el perfil de lípidos. En este es uno de consumo de huevo y síndrome metabólico, en el que compararon el consumo de huevo versus un sustituto que era libre de yema y tenían la misma cantidad de calorías. Sin embargo, después del consumo, bueno, algo importante es que les dieron una dieta restringida en hidratos de carbono, no vieron efecto en las concentraciones de colesterol LDL, sin embargo, sí en triglicéridos en los dos grupos, pero esto obviamente fue por la dieta restringida en hidratos de carbono. Hubo un aumento del colesterol HDL en los dos grupos, por lo tanto, ellos concluyen que estos 3 huevos al día que le dieron a este grupo, pues en realidad no tiene un efecto en las concentraciones del colesterol LDL. En consumo de huevo y diabetes, si se fijan aquí, el estudio no les dieron 3 huevos al día, fue solamente 1 huevo al día, y lo que quisieron fue compararlo contra un alimento que, entre comillas, es saludable, que es un plato de avena al día. Lo equipararon en comparación a calorías, y de igual manera no encontraron diferencias en perfil de lípidos, ni tampoco en glucosa, insulina, el HOMA, que mide resistencia a la insulina. Pero algo muy importante en el que estos estudios sí encontraron alguna diferencia, digamos, entre estos grupos, fue en la magnitud o en el tamaño de la partícula de LDL y de HDL. Se sabe que las partículas de LDL, mientras más pequeñas, son más aterogénicas. Están más tiempo en la membrana, se oxidan más y condicionan a mayor riesgo cardiovascular. Entonces, ellos vieron que con el consumo de huevo aumentaban las LDL largas, estas que tienen menor aterogenicidad, en comparación con los que consumieron el sustituto, y disminuían las pequeñas. Y en diabetes, lo que vieron fueron que las que aumentaban eran justo las HDLs de tamaño largo. Entonces, esto finalmente tiene un efecto benéfico para enfermedad cardiovascular. Y algo muy importante es que estas carotenoides que les comentaba en un principio se encuentran solamente en la yema. Por lo tanto, esa recomendación de solo consumir la clara, pues en realidad estaríamos perdiendo de estos compuestos bioactivos que tiene el huevo completo. Se ha visto que a mayor consumo de huevo, pues obviamente aumentan estos carotenoides en plasma, que podrían tener un efecto antioxidante en los pacientes. ¿Cómo incluirlos en la dieta? Evitar aquellos que vengan acompañados con productos que tienen mayor grasa saturada, y mejor preferirlos acompañarlos con verdura. Aquí en esta diapositiva solo les pongo esta parte de la comparación de huevo con tocino con huevo con nopal. Digo, obviamente pues es muy diferente, vean la cantidad de calorías, la cantidad de colesterol, la cantidad de grasa saturada. Y por último tenemos a la avena,
que en realidad este es uno de los alimentos que primero se les dio este estatus de alimentos funcionales. Dentro de los compuestos bioactivos tenemos a la fibra soluble, que es el betaglucano, pero actualmente se ha encontrado que en la avena existe otro compuesto bioactivo que se llama avenantramidas. Estas avenantramidas son amidas de polifenoles que lo que hacen es inhibir la oxidación de LDL. La mayoría de los estudios aún son estudios básicos, estudios en modelos animales. Sin embargo, pues faltaría toda esta parte de los estudios en humanos para poder dar una recomendación de que con qué cantidad de avenantramidas pues, podría tener un efecto potencial. Sin embargo, estudios con betaglucanos, ahorita lo van a ver, hay muchísimos estudios. Ahora, esta gráfica que se llama de Forest Plot, no se las puse para que vean como cada uno de los estudios, sino más bien para que vean la cantidad de ensayos clínicos que hay en donde sustenta el cambio de colesterol LDL por el consumo de avena. Si se fija, son muchísimos. Y en relación al consumo de avena y el perfil de lípidos, se ha visto que con 3 gramos de betaglucanos tenemos un impacto en la reducción de LDL de menos 7.3 miligramos sobre decilitro de LDL. De colesterol HDL tenemos una reducción y de esta polipoproteína también hay una reducción importante. Por lo tanto, la recomendación del consumo de avena es que sean 3 gramos de betaglucanos. Ahorita vamos a ver esa parte aterrizado ya a la parte más clínica. Los mecanismos de acción propuestos, pues es que los betaglucanos tienen que ver con unirse a los ácidos biliares y de esa manera excretarlos. También con la parte de que forman esta capa viscosa y hacen que no se absorba tanto el colesterol. Aunque también hay muchos estudios en donde se ha visto un aumento en la expresión de genes que tienen que ver con la síntesis de ácidos biliares. Esta recomendación de 3 gramos de betaglucanos para poder alcanzarla en consumo de avena, se sabe que el contenido de betaglucanos es 5 a 6% de la cantidad de avena, por lo tanto, en un equivalente de avena tendríamos 1.2 gramos de betaglucanos. Para alcanzarlo, teníamos que consumir aproximadamente 2.5 equivalentes de avena. Dentro de la recomendación, pues obviamente lo que se consume a lo mejor con leche, con yogur. Sin embargo, hay una receta que es con sopa de avena, que a lo mejor conceptualmente es medio raro, pero es muy rica. Entonces, obviamente, si nosotros ponemos estos alimentos funcionales en cada uno de nuestros tiempos de comida, pues estaríamos teniendo una gran cantidad de compuestos bioactivos, además de los micros y macronutrientes que ya tienen. Y solamente ver esta parte de cambios o de ir teniendo una dieta variada, que a lo mejor podemos ir cambiando el huevo de con nopal por un tlacoyo con huevo con nopal, las sopas. Las recomendaciones es que, por ejemplo, el atún es muy caro porque cuesta 275 el kilo. En México tenemos pescados grasos como el atún, como el salmón, o sea, más bien equiparando a ese tipo de pescados. Por ejemplo, el jurel, que es de los pescados más baratos en México y se puede sustituir por ese lomo de atún. Mensajes para llevar a casa. Obviamente no comemos alimentos aislados, sin embargo, la elección de cada uno de esos alimentos sí nos da un patrón de alimentación. Entonces, sí es importante elegir dentro de estos alimentos funcionales. Volver a lo básico, dieta variada, balanceada, equilibrada, menos alimentos procesados, pero algo muy importante que sí nos compete en nutrición es conocer los mecanismos de acción de los compuestos bioactivos y que obviamente nuestras recomendaciones estén dadas en nutrición basada en la evidencia, para que cuando llegue el paciente y nos diga, oye, salió un nuevo edulcorante, pues nosotros tenemos que tener la capacidad para hacer una búsqueda, para poder discrepar si es una buena evidencia. Ahorita les pongo la plática de y muchas gracias. Gracias a usted, doctora Isabel, por su ponencia tan enriquecedora y tan clara. Le compartimos la constancia que le vamos a estar presentando. Le agradecemos mucho toda la información que nos dio y que sin duda llevaremos a la práctica. Y le agradecemos de nuevo su tiempo. Muchas gracias.